Amados, muy buenas noches, Dios les bendiga. Para nosotros es un privilegio, hoy ya martes 19 de octubre, les saludamos, les bendecimos y bueno, qué bueno tenerles allí, todos nuestros hermanos en YouTube y en Facebook. Es para nosotros un privilegio en esta hora, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y quiero invitarles para que vayamos buscando el libro de los Salmos, número 139. Amor, muy buenas noches. Buenas noches, corazón, buenas noches, familias, ustedes que nos escuchan martes tras martes, bienvenidos a este programa. Sabemos que es un tema álgido, pero que tenemos que tocarlos desde el punto de vista cristiano, porque no está bien que guardemos silencio a temas como es el del aborto y que realmente sea Dios el que nos hable a través de este programa. Amén. Queremos entonces saludar también a la doctora María Inés, ahorita le vamos a que nos permite que nos saluden, la doctora Andrea, la pastora Liliana, y hoy tenemos la grata visita de nuestro hijo Carlos David González. Él es abogado, politólogo, y también nos va a hablar de la parte de la ley. ¿Qué dice la ley? Porque eso hablamos la semana pasada. ¿Qué dice la ley con respecto a estas situaciones del aborto, la ley en Colombia, un poquito de la parte internacional? Queremos tocar algunos de estos puntos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Entonces, doctora María Inés, un saludo muy especial para toda la audiencia. Gracias, pastor. Amada familia, buenas noches. Nuevamente estamos aquí para compartir pues sobre este tema, sobre los conocimientos que hemos adquirido en este caminar y poder dar un consejo a tiempo a cada persona que esté pasando o haya pasado por una situación de aborto. Amén. Doctora Andrea, buenas noches. Buenas noches, pastores, hermanos, iglesia, bienvenidos a este hermoso tiempo. Como dice el pastor Carlos, les invito a compartir el link porque es un tema que a todos nos interesa. Quédese con nosotros y va a aprender mucho de la palabra de Dios. Amén, muchas gracias. Pastora Liliana. Familia, buenas noches, el Señor continúe bendiciendo sus vidas y bueno, les animamos de verdad que como dice la doctora Andrea, puedan compartir esto que hemos estado estudiando en estas últimas semanas y pues que sea de bendición para muchas familias que hoy lo necesitan. Amén. Queremos que nuestro hijo Carlos David nos salude en esta noche. Sí, muchas gracias por la invitación. Creo que es un tema muy importante, de actualidad, es un tema que siempre es vigente, que hay muchas discusiones también en Colombia, en el mundo, y pues gracias por esta invitación. La idea de mi participación aquí pues es a título personal, debo decirlo, yo trabajo en la Corte Constitucional, sirvo allí, y pues esta intervención y mis opiniones son a título personal, de cara pues también de manera académica, de manera ilustrativa sobre todos estos temas y los debates que hay desde el derecho, en la política y demás, tanto en Colombia como en el mundo. Gracias, Carlos David. Entonces, qué bueno saludar a todos nuestros hermanos que están allí en YouTube y en Facebook. Les saludamos, les bendecimos en esta hora en el nombre precioso de Jesús. Y qué bueno que estén con nosotros todos los martes, 8 de la noche, creciendo juntos. Y hoy nuestro tema, entonces continuamos, Dios creador de vida, nuestro título, ¿no? Dios creador de vida. Quiero que leamos la palabra del Señor. Entonces, en el libro de los Salmos, número 139, versículo 13 al 16, lo que la palabra nos dice, para hacerlo de una forma introductoria en esta noche con respecto a nuestro tema. Dice la palabra del Señor: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, dice el salmista, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y dice la palabra: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas, dice la palabra. Dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, y cuán grande es la suma de todos ellos en esta hora, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Entonces reciban un saludo muy especial. Y sí, como decía la doctora Inés y la doctora Andrea, vamos a que usted por favor comparta el link de pronto para otra familia, un ser querido, tal vez amigos, vecinos, compañeros, compañeras que tal vez necesitan sobre este tema, porque es un tema muy importante como para los padres, como también para los hijos, jóvenes, adolescentes. Todos necesitamos abarcar un poquito este tema. Entonces queremos que en esta hora sigamos adelante. Y bueno, mi esposa tiene algunas preguntas ya listas para hacerle a nuestro hijo. Bueno,
Pues gracias, Carlos David, por aceptar esta invitación aquí de parte de la iglesia también. Y nos gustaría que nos ilustraras un poco acerca de cómo está esa parte de derecho internacional acerca del aborto, qué legislaciones hay actualmente y qué nos compete realmente a nosotros los colombianos. Bueno, es un tema, como les decía, muy vigente en el mundo y también en Colombia. Entonces, como hitos históricos, pues es un delito. El aborto está en el Código Penal. Y en el 2006 la Corte Constitucional saca la sentencia C-355-2006 en la cual despenaliza, es decir, esa conducta deja de ser penalizada en 3 causales muy específicas que también las vamos a abordar más adelante. Entonces, la primera es que haya un riesgo para la vida o salud de la madre. Eso va a tener una evolución después jurisprudencial. La otra, que haya una malformación que haga inviable el feto. Y la otra es que haya que el embarazo haya sido producto de una violación o de alguna, por ejemplo, inseminación artificial no consentida, entre otros métodos, digamos, que no haya estado el consentimiento de la mujer. Eso después con el tiempo fue avanzando y pasó de ser una conducta despenalizada, a ser una conducta que la prohibía el derecho pero que no generaba cárcel. Y después se comenzó a decir la Corte Constitucional en varias sentencias de tutela que existía un derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo o un derecho fundamental al aborto. Entonces ya cambiaba totalmente la naturaleza de ser una conducta prohibida pero despenalizada a ya ser una conducta no solo que se permite, sino que incluso se le da el estatus de derecho fundamental y por lo tanto el Estado, digamos, de alguna manera tiene que protegerlo, y pues ahí comienza a avanzar totalmente este tema. Y está en discusión, sigue en discusión. Hay muchas personas sectores del país, de la sociedad, que quieren inclusive despenalizarlo totalmente. Hay otros debates en los que se dice despenalizarlo solo hasta cierta etapa del embarazo o prohibirlo en cierta etapa del embarazo, y es muy vigente también de manera internacional. Recientemente en México hubo otro precedente en el que se despenalizaba. Está también en construcción. En Argentina fue el Congreso en el que lo despenalizó, pero solo hasta las 12 semanas. En Estados Unidos está muy en debate a raíz de una ley en Texas que prohíbe el aborto después de las 6 semanas, porque en ese momento pues ya hay un corazón que late. Entonces es como se le conoce así. Y pues viene la Corte Suprema de Justicia, entonces también está muy en debate. Es un debate, digamos, contemporáneo, literalmente, del valor que tiene esa vida versus o no versus, o cómo salvar las dos vidas. Digamos, es un debate que siempre está muy en tensión. Gracias, Carlos David. Queríamos preguntarle a la doctora Andrea, entonces, ¿cuáles son las causales del aborto, doctora? Que cada uno vamos a tratar de sintetizar cada punto, y tendremos al final una parte de administración muy especial que la hará la doctora Marinés. Queremos entonces que usted esté muy, muy atento allí en casa, y la pastora Liliana nos hablará de prevención en esta hora. Entonces, doctora, háblanos un poquito sobre esas causales del aborto. Bueno, la primera causal es que se ponga en riesgo la vida o la salud de la madre. Esto no implica que la vida de la mamá esté en peligro, sino que si esa mamá dice que su salud se ve afectada en cualquier área, puede interrumpir el embarazo. Les voy a dar un ejemplo. Si una mamá dice que mentalmente se está viendo afectada porque no puede estudiar porque está embarazada, eso ya es una causal para que esa mamá proceda a realizarse una interrupción voluntaria del embarazo. Si la mamá tiene alguna enfermedad que sea exacerbada por ese embarazo, que la agrave y que coloca ahora sí en riesgo su vida, también puede interrumpir ese embarazo. La otra causal son las malformaciones, una malformación incompatible con la vida postnatal. Eso también es debatible, porque si realmente fuera incompatible con la vida, fallece en el momento de su nacimiento o en un tiempo determinado, o fallece in útero. Entonces, eso de incompatible con la vida también queda como un interrogante bastante grande, porque si fuera incompatible sencillamente se acabaría esa vida. Y el otro es a causa de violación, inseminación artificial, incesto, o cuando se coloca un óvulo fecundado sin consentimiento en una mujer. Esas son las causales, pero todas ellas en realidad habría que examinarlas una a una a la luz de la palabra.
Amén. Gracias, doctora. Queremos preguntar entonces a la pastora Liliana, háblanos un poquito de prevención, de prevención. Aquí tenemos muchos padres de familia que están allí atentos y muchos jóvenes también atentos a este tiempo. Entonces, qué bueno que podamos hablar un poquito de prevención. Bueno, importante entender de que esto empieza desde que son niños, ¿no? O sea, viene la comunicación que es tan importante y ese lazo de confianza que hay entre padres e hijos, en donde ellos pueden sencillamente preguntar, ¿cierto? A su papá, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando hoy? Los niños preguntan acerca del sexo, ¿cierto? Y los papás están evitando responder en un buen porcentaje y contestan algo como por salir del paso y prefieren que esa información que debe darse en casa la reciban fuera de su casa de una manera inadecuada. Quería preguntar, ¿todavía crees que hay ese mito todavía en las familias, en los hogares, todavía esta parte es muy complicada? Ha ido mejorando, pero de todas formas hay ese mito, se evita. Estaba conversando con una mamá joven esta semana y el niño lanzó la pregunta de que cómo llegaban los niños a la barriga de la mamá. Decía así, entonces ella, yo no sabía qué decirle, entonces simplemente dije esto, cosas muy, muy sencillas. Obviamente tampoco podemos darle información a los niños más de lo necesario, sino muy concreto, muy sabio necesitamos también para poder hablar con nuestros hijos. Y poco a poco, a medida que van creciendo, se les puede dar información. Pero ¿de dónde viene algo tan sencillo? O sea, la sexualidad es que los niños puedan conocer su cuerpo, que si tienen preguntas, papá y mamá son las personas indicadas para poder responder. De ahí ellos van creciendo con esa confianza que hay entre padres, que ya llega el momento en que empiezan los cambios en su cuerpo, ¿cierto? Y ellos van a tener la asesoría y a su mentor son a sus papás, no a los amigos del colegio, ¿cierto? No a los amigos de pronto del barrio que de pronto van a dar una información no muy acertada porque no sabemos si ellos la recibieron de sus papás o de lo que pueden encontrar hoy muchas veces en internet, que es un medio en donde nos están realmente bombardeando a nuestros jóvenes y están recibiendo información poco acertada. Sí. Otra parte que tiene que ver con la prevención es que para crear ese lazo de confianza no es hablar una vez, y tú a los 14 años, no, es que la niña tiene estos cambios en su cuerpo, el niño tiene estos cambios en su cuerpo, ya, no vuelvo a hablar de eso. Tampoco es estar hablando todo el tiempo sobre el sexo, ¿cierto? O la misma sexualidad, que ahí tenemos que identificar bien esto, pero es el momento en que nosotros como padres tenemos que aprovechar para hablar con ellos sobre la sexualidad. ¿Por qué? Porque van a venir momentos en que ellos se van a ver confrontados por la misma presión social en los colegios, en las universidades, a que empieces una actividad sexual antes de tiempo, llevándote a tomar decisiones por la misma presión que puede generar un embarazo no deseado, por ende el aborto, que es el tema que estamos hoy tratando, enfermedades de transmisión sexual, que ellos no estaban preparados, ¿sí? Y otra cosa importante es que dentro de este tiempo de la relación entre padres, pues la misma relación entre padre e hijo, ¿no? Es la identidad que tienen con la niña con su mamá y el niño con su papá. Y pensamos que solamente es educación sexual aquí cuando ya están en sus cambios y que están empezando a ya despertarse esa parte hormonal, ¿cierto? No, eso viene desde chiquiticos, cuando estamos nosotros viéndolos crecer y estamos generando esa confianza. Gracias, doctora Lili. Quería preguntarle antes de que Carlos David intervenga otra vez a la doctora Marinés, porque es que me nace una pregunta a nivel psicológico, ¿en qué momento o a qué edad se le debe empezar a compartir a los niños y a las niñas este asunto de la sexualidad, de enseñarles más o menos? ¿Qué dice la parte de psicología? ¿A qué edad es buena compartirla a los niños? Que mira que sí es bien importante esta parte y se comienza con una enseñanza muy sencilla acerca de su cuerpo,
así como hablamos de los ojos, de las manos, hablamos de los genitales, que se empieza aquí, y yo lo hice mucho tiempo, a partir de los 2 años, 2 educación años, 2 sexual, educación sexual, pero muy sencilla, muy elemental, precisamente previendo todo esto del abuso sexual, enseñarle al niño, mire, tu vida sexual es un tesoro, es algo muy hermoso que Dios te regaló, y uno les enseña las partes de su cuerpo dándole la nominación real, como es, sus genitales, su pene, su vagina. Sin colocarle otros nombres. Nada más, nada más. Los tienes que cuidar, los tienes que asear, nadie te puede tocar. Si acaso tu mamá, si acaso, pero nadie más. Tú no tienes que desvestirte delante de nadie, tienes que cuidar tu intimidad. Nadie te puede tocar, y entonces ahí, eso es una buena forma donde uno inicia con ellos lo que es la parte de la educación sexual y lo que es el cuidado de su cuerpo, tanto en aseo general como en cuidado de intimidad, y enseñándole que esto es un tesoro que él tiene que cuidar por siempre. Entonces, Amén. ahí Gracias, comenzamos. doctora. Recordemos entonces que estamos en nuestro programa Creciendo Juntos todos los martes, 8 de la noche. Les queremos invitar, hermanos, y este es nuestro título, Dios Creador de Vida, ¿verdad? Y mira lo que dice la palabra del Señor. Quiero leerles en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 39, haciendo como una introducción para que nos compartan en qué momento hay vida, ¿no? En qué momento hay vida desde el feto. Entonces mire que dice la palabra que en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, dice, saltó en el vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y dice la palabra, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en el vientre. Dice la palabra que la criatura saltó de alegría en el vientre. Doctora Andrea. Bueno, a mí me gustaría, esta palabra nos habla de que allí esa criatura saltó, hay vida. Una de las causales son las malformaciones. Si una mujer dice que no está preparada para asumir un bebé, y voy a hablar un síndrome de Down, un enanismo, entonces lo podría hacer cuando esto no es incompatible con la vida, pero la mamá dice que no está preparada, que mentalmente la afecta. Entonces esto es un gran interrogante. Lo digo porque he visto casos donde las mamás deciden abortar a sus bebés porque tienen los huesos largos cortos, es decir, tienen el pronóstico de que van a tener enanismo. Pronóstico, no más. Exacto. Y la falta de información. Hay cardiopatías, es decir, enfermedades congénitas del corazón que el bebé viene con, estas que son quirúrgicas, que se pueden operar, que obviamente hay riesgos durante esa cirugía, pero podría este bebé con mucha seguridad salir adelante de esta situación. Sin embargo, estas mamás tienen una mala información y por eso toman la opción de abortar. Ahora, el mundo entero critica lo que pasó en Alemania, el régimen nazi. Los que no fueran arios no merecían vivir, eran sujetos de experimentación, de torturas, fue una masacre. ¿Cómo entonces estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es la doble moral? Entonces, criticamos un régimen porque condenó a los judíos, porque condenó a todo lo que no se parecía o que todo lo que no era su raza. Y ahora a un bebé que de pronto viene con alguna malformación o que viene con una condición especial, ¿hay derecho a matarlo? ¿Hay derecho a acabar con esta vida? Entonces todos nos debemos preguntar eso. No se puede tener tanta doble moral de criticar a alguien y en esta sociedad estar haciendo lo mismo. Gracias. Tenemos una pregunta entonces para Carlos David sobre esta parte, ¿no? ¿Qué dice entonces aquí el derecho en Colombia? ¿Qué dice la Constitución? ¿Cómo amparamos todos estos asuntos? ¿Hay desconocimiento de la ley? ¿Qué nos puedes ayudar en esta parte? Pues quisiera comenzar justamente por un hito muy importante que menciona la doctora Andrea, y es el régimen nazi. Después del régimen nazi hay un hito muy importante que no solo es el surgimiento de las Naciones Unidas, sino la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces ahí justamente a raíz de eso se dice, espere, tenemos que tener límites. O sea, la humanidad
se pone de acuerdo literalmente, prácticamente toda la humanidad se pone de acuerdo en que hay unos derechos que no se pueden violar, de que ya hay un límite, de que realmente ya no podemos ir más allá de eso. Y entonces se dice, toda persona humana tiene dignidad, solo por el hecho de ser parte de la especie humana. Eso se llama dignidad humana y es en lo cual se edifica todo el derecho, es en lo cual se edifica la Constitución y en general todos los instrumentos universales de derechos humanos, y que se dice, toda persona tiene derecho a la vida, toda persona, etcétera, etcétera. Entonces hay una, digamos, una convicción y algo en lo que todo el mundo, sin importar su cultura, sin importar, etcétera, de que todo ser humano tiene ese valor, que es dignidad humana y que por lo tanto tiene ese derecho. Entonces, con lo que dices es muy importante porque vamos al tema, y yo creo que es el tema central. Muchas veces este debate se va por muchas aristas distintas, y es cuál es el valor de esa vida, cuál es el valor de la vida en el vientre materno, y cómo antes, pues uno entiende, no sé, en los tiempos del Imperio Romano, que es desde donde viene esa definición de que solo se es persona cuando se está totalmente separado de su madre y cuando ya se corta totalmente el cordón umbilical, porque realmente pues en el Imperio Romano no sabían muy bien, aunque yo creo que ya iban entendiendo la relevancia, que también lo mencionó la doctora Andrea hace 8 días, pero pues no teníamos la tecnología que tenemos hoy, no había la ginecología, no había tantas cosas desde la medicina. Hoy sabemos literalmente, hay hasta videos, etcétera, un montón de imágenes en tercera dimensión de lo que pasa en el vientre materno. O sea, no podemos decir que no hay vida. Alguien puede decir que no es persona, que no es sujeto de derecho solo porque no está separado de su madre, pero que hay vida humana es científicamente irrefutable, literalmente. Y ahí es muy importante varios puntos que quiero mencionar. Y uno es, bueno, realmente podemos decir que un ser humano tiene menos dignidad solo por el hecho de que está dentro del vientre de la madre, y si estuviera fuera, entonces no. Entonces, si está un día antes de nacer, por ponerlo en esos términos, entonces literalmente es un objeto, o realmente es un cúmulo de células, pero después, un segundo después, y una vez el doctor corta el cordón umbilical, entonces ahí tiene derechos. Tiene toda la Declaración Universal de Derechos Humanos, toda la Constitución Política, antes no. Todos los derechos. Eso no tiene, en mi opinión personal, ningún sentido desde el punto de vista científico y demás. Y otro punto muy importante, pues es que es una vida humana, o sea, no es una vida animal, o sea, es una especie, es miembro, es un Homo sapiens, es miembro de la especie humana, eso no lo podemos controvertir, eso no es sujeto a opinión, eso es evidente. Y es algo, digamos, que puede parecer sencillo, pero es, bueno, ¿cuál es el valor de ese ser, de esa, digamos, de esa criatura que están haciendo y que es especie humana? Y es muy importante porque hoy muchas personas, y está, digamos, que muy en boga los derechos de los animales, y como muchas veces personas defienden muchísimo más los derechos de los animales, están en contra de los toros, están en contra de muchas cosas en las que la humanidad va entendiendo la importancia, por ejemplo, del ambiente, de cómo tratar a los animales, de que merecen también un trato digno y demás. Y yo creo que vamos avanzando, digamos, como humanidad en justamente ser más humanos. Solo lo que queremos decir, no ser más humano, ya tiene una carga de lo que significa ser humano, pero frente al bebé en el vientre no es. Quiere decir que no tiene hay más derechos tal vez para un animalito, que pues que tiene derecho a eso, pero tienen más derechos los animalitos, tal vez algunas situaciones del medio ambiente que los mismos bebés. Exactamente, yo creo que está muy en boga eso, inclusive lo que se reconoce como sujeto de derechos hoy se está ampliando. Entonces hay países en los que ya reconocen animales. Está muy famoso el caso del oso chucho aquí en Colombia, en el que se debatió el caso del río Atrato, en el que la Corte Constitucional dice que el río Atrato es un sujeto de derechos, es decir, digamos, es susceptible de tener derechos fundamentales. Digamos, más allá de eso es la incoherencia en la que se puede caer tan grande en valorar infinitamente esa vida ambiental, que creo que está muy bien, la vida animal, pero si es el ser humano en el vientre materno, no tiene derechos, y caer en ese desvalor de la vida tal en el que se puede anular a veces casi que por cualquier circunstancia. Pero entonces, ¿hasta qué punto va el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, a decidir sobre una vida y la vida en sí que está en su vientre en un momento dado?
ahí está todo el tema, y que es un argumento que se repite totalmente. Y esto es un principio, digamos, no lo inventamos, sino pues es muy antiguo, y son los límites de la libertad. Y pues bueno, hay muchas teorías también al respecto, desde la filosofía política y demás. Es justamente cuando ya mi libertad o el ejercicio de mi libertad comienza a afectar a otro, ahí ya yo no puedo decir que mi libertad se tiene que sobreponer, como esta frase que es mi cuerpo. Entonces no se trata de una amputación, no se trata de una persona que dice me quiero cortar este dedo porque ya no quiero y me corto el dedo. No, ya hay otra vida humana. Y es una vida que está en gestación, y eso es una vida que, por todo lo que hemos dicho, pues merecería esos derechos y merece una protección del Estado, en la que no es simplemente el ejercicio de la libertad, sino que esa libertad ya se contrapone totalmente, y en el tema del aborto es muy denso porque es anular una vida humana. Gracias. Es que desde lo que Doctora el Andrea. doctor habla, si es una vida humana, está sujeto a dignidad. En el vientre materno humano no se gesta la vida de un animal, no se gesta un gato, un perro, es una vida humana, por lo cual está sujeto a ese derecho de tener una dignidad. ¿Quién protege esa dignidad? ¿Quién la ampara? Y no sería como contradictorio e incoherente decir que toda vida humana pues se le debe guardar su dignidad y estar acabando con estas vidas. Totalmente, yo creo que una de las grandes injusticias del mundo de hoy es esta. O sea, creo que hay muchas injusticias que se cometen, las guerras usualmente terminan siendo muy injustas contra inocentes, que es un factor muy importante, y son vidas humanas las más inocentes, en las que toda, digamos, la humanidad que está hoy sobre esta tierra tendrá cierta responsabilidad sobre lo que pasa o no, pero la vida humana que está en ese vientre, yo creo que es el ser más inocente, el que justamente mucho se utiliza como no, el defender a quien no tiene voz, como para defender otras personas. Pues realmente si hay una causa en la cual esté muy claro alguien que no tenga voz, pues es ese bebé en el vientre, y como no se puede decir como no, ya es mi cuerpo, o esa vida no vale, o esa vida no importa, o vale más mi libertad o mi libre desarrollo de la personalidad, o vale más mi proyecto profesional o mi proyecto de vida que no lo tenía planeado. Y creo que es muy importante entender que al otro lado hay una vida, y que sin esa ponderación, si se anula totalmente, pues en realidad no habría ninguna ponderación en la cual se sacrifica literalmente una vida humana por el proyecto de vida de otra, y que es otra, digamos, invitación que hago, y es que se tienen que tomar esas alternativas que salven las dos vidas. O sea, muchas veces se dice, no, es que las circunstancias económicas, como queriendo justificar como una nueva causal de aborto que se llame bajas circunstancias socioeconómicas. O sea, cuando en realidad, pues no, si ese es el problema, pues yo sí creo que el Estado debería brindar muchas más posibilidades, brindar oportunidades financieras, apoyar. Creo que si hay un mandato muy grande, pues también es muy bíblico, ¿no? De apoyar a las personas que pasan necesidad, y mucho más pues a estas mujeres o a estas madres, que se mejore totalmente el sistema de adopción, el sistema de cuidado que tiene el bienestar familiar, y otra clase de problemas que deberíamos atacar y buscar realmente salvar las dos vidas. O sea, es algo realmente humano y que debería ser muy lógico. La pastora Lili nos quiere Tú complementar. tocabas un tema, Carlos David, de la parte de la libertad, ¿no? La mujer pues está en ese momento haciendo uso de su libertad, pero para tomar la decisión de abortar. Pero viene ahí la otra parte en donde ella conoce, está teniendo una experiencia en donde ella sabe que hay unas consecuencias, que es parte de lo que es la prevención, ¿no? El prevenir enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, en este caso el bebé que viene en camino no lo desea. Ella ejerció su libertad para tener una relación y con la posibilidad de quedar en embarazo, pero entonces hay una consecuencia, ¿sí? Y ella sobre esa consecuencia de esa libertad, pues es donde ya ella quiere como en parte, lo veo yo de manera personal, lo digo, es como justificando su condición de haber tomado esa libertad para poder seguir, sin importar la vida de la personita que está dentro de su vientre. Gracias, pastora Lili. Queremos que allí en casa también tomemos un momento para leer la palabra del Señor. Quiero invitarles en Jeremías, capítulo 1,
versículo 4 y 5, leer lo que Dios nos está diciendo, porque nos basamos en principios bíblicos. Este tema del aborto pues tiene, como decía mi hijo ahorita, muchas aristas, muchas puntas, muchas situaciones por donde ir, pero queremos enfocarlo, este tema queremos que allí en casa usted también lo pueda tocar, que usted lo pueda mirar, y queremos que al finalizar este programa podamos tener una parte de ministración, que Dios pueda traer perdón, que Dios pueda traer restauración, porque sabemos que tal vez muchas personas allí en casa pasaron por esta parte del aborto, tal vez con conocimiento, sin conocimiento, sin conocer de Dios o conociendo de Dios, pero que ha influido y toca en los corazones. Y mire que más importante de lo que muchas veces parece, por eso es que queremos tocarlo. Y mira lo que dice la palabra de Jeremías, capítulo 1, 4 y 5, antes de que nos alisten unas fotografías, ¿verdad? Que la doctora Andrea trajo unas fotos para que nos las alisten, por favor, allí en producción. Dice la palabra del Señor: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, dice Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, dice la palabra. Y sigue diciendo la palabra, te di por profeta a las naciones. Mire que Dios mismo tuvo una relación personal con el profeta, aún cuando no había nacido, es decir, que era prenatal, ¿verdad? Era prenatal el profeta, y después siguió teniendo esa misma relación después de que ya había nacido el profeta Jeremías, compartiéndole y diciéndole, tú vas a hablar palabra que yo te diga. Entonces mire que hay una relación, ya viene de Dios con el feto. Entonces mire que es bien importante esta parte, que es lo que estamos hablando en esta noche. Entonces dice la palabra que antes que te formasen en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Antes que nacieses ya eras santificado, dice la palabra del Señor. Entonces mire que estas son situaciones, ¿verdad?, que tenemos que compartir. Entonces la doctora Andrea nos va a traer unas fotos, queremos que nos las comparta, nos comente, nos lo hable un poquito crudo, pero que es importante que nosotros en esta hora lo toquemos porque nos ayuda en el tema. Doctora Andrea. Bueno, entonces mientras que nos van proyectando las imágenes, es importante saber qué se hace con estos bebés. ¿Qué pasa? Entonces, en esta primera foto tenemos un bebé, porque es un bebé, Sí. un óbito fetal de 29 semanas. 29. Esto es vida. ¿Quién podría pararse a decir que no es un ser humano? La palabra enseña en el libro de Job que toda alma del ser humano es de Jehová, Amén. es de Dios. Nadie tiene derecho a tocarla, a matarla, a acabarla. Estos bebés se les da a la mamá dos opciones. La primera, tres opciones, perdón. La primera es que envíen a sus bebés para necropsia cuando han tomado la decisión de interrupción por algún tipo de malformación. La otra opción es que ellas entierren a sus bebés, que hagan su servicio fúnebre. Sí. Y la otra es que estos bebés van para desecho anatomopatológico, es decir, estos bebés son desechados a la basura. Tremendo, ¿no? Es muy Es literal, triste. literal que van a la Es basura. literal, esto va para desecho y las mamás firman. Y la mayoría de mamás, vamos a dar un número, de 10 mamás que firman el consentimiento para disposición del cuerpo del bebé, 8 o 9 los envían para desecho. Esto es muy duro. Ahí tenemos un bebé de 20 semanas. Si se pudiese hacer un acercamiento, ustedes se dan cuenta que el bebé tiene sus deditos, tiene sus orejitas, su nariz, su boca, está completamente formado. Esto es muy triste, tener que colocar un bebé de estos en una bolsa como si fuera un pedazo de basura es muy duro. Muy triste. A mí me gustaría, a título personal, invitar algún día a alguno de estos legisladores, aquellos que hacen las leyes, para que ellos mismos coloquen este bebé en una bolsa de basura. A ver si ellos tendrían la capacidad moral de hacerlo. El hombre, aunque no conozca a Dios, tiene una moralidad, un principio que el Creador a cada uno de nosotros nos ha dado. El que dice que esto no es vida, ¿dónde está ese principio de moralidad? Entonces, ¿qué se hace con estos bebés? Van a la basura. Uy, qué triste. Eso es muy triste, pero es una realidad. Y si usted le pregunta a una de estas mamás si sabe qué se va a pasar con ese bebé, la mayoría no sabe. En el momento en que uno las enfrenta
a esta realidad, saben que ese bebé que ellas decidieron matar está yendo a la basura. Este es un bebé también de 20 semanas, totalmente formado. Estas imágenes no es para crear amarillismo, sino para mostrar una realidad. Una cruda Quien realidad. diga que aquí no hay vida, en ese bebé no había vida antes de hacer esa sistolia programada, está mintiendo. Gracias, doctora. Sabemos que son fotos muy crudas, ¿verdad? Tocan lo más profundo de nuestro corazón, pero eso es lo que queremos en esta noche un poquito compartirles. Y creo que pues el tiempo ha avanzado, ¿no? Como siempre, el tiempo, pero la idea era tocar este punto, lo hemos logrado en 3 programas, lograr más o menos llegar a sus corazones y para que nos vayamos concientizando como iglesia, porque muchas veces nosotros como iglesia, el pueblo de Dios, la iglesia cristiana, no tocamos estos puntos, no los hablamos en el púlpito, tal vez no los predicamos y hace falta tocarlos, ¿verdad? Por eso es que es importante que tener el conocimiento, aprender un poquito y tocar estos temas para que también allí en casa usted se preocupe, los estudie y los pueda analizar un poquito más profundamente. Pero antes de entrar en la parte de la administración, quisiera entonces que la pastora Liliana nos diera una recomendación, qué recomendación como clausura y del pensamiento, lo mismo para cada uno, la doctora y Carlos David, mi esposa, sobre este tema, ¿no? ¿Qué hacer para esos padres que están allí, que tal vez están pasando por momentos complicados, de pronto la hija, y entonces no saben, un embarazo, pero cómo tratar esta parte y cómo manejarlo? Bueno, primero a ti, princesa, que de pronto estás en una situación de tensión, no te dejes presionar. Papás, hablen con sus hijas. Cuán importante es la comunicación en un hogar, la comunicación entre padres e hijos. Y si tú estás en este momento en una situación que no sabes para dónde coger y que pronto por la misma presión te has sentido como señalada, juzgada, Dios es un Dios de oportunidades y Él no está señalándote, Él te está diciendo que extiende sus brazos para decirte que Él va a estar contigo en este momento. Y no dejes presionarte por la presión de tus amigos, por la presión del medio donde estás, por el qué dirán, porque bueno, pasó, pero tienes a Papá Dios que está contigo y te va a acompañar en este momento y te va a tomar de la mano para salir adelante. Amén. Tú no sabes el fruto de ese vientre. Amén. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con ese bebé? Amén, amén. Ese es un tema muy especial, muy lindo. Gracias, doctora Andrea. Doctora Andrea, ¿cómo podríamos dar una conclusión? ¿Qué le aconsejaría a todos estos padres, a estos jóvenes que nos están viendo desde ese punto de vista médico? Bueno, hay 2 cosas que yo diría. La iglesia, el cristiano no está exento de caer. El que se cree firme, cuídese de no caer, enseña la palabra. Entonces, si usted está pasando esto en su iglesia, en el lugar donde usted se congrega, si usted pecó, cayó en fornicación y está en embarazo, no siga pecando, sino apártese y guarde esa vida que Dios le ha dado para la restauración de su vida, para poner como un freno a la carrera en que quizás usted se encontraba. Dios nos perdona, Dios es bueno y ese bebé puede ser su restauración. Y en cuanto a lo otro, nosotros estudiamos medicina, la enfermera pues hizo su licenciatura o su auxiliar con el fin, con el propósito de salvaguardar la vida, de ayudar a aquel que le adolece determinada condición o situación. No se estudia medicina, no se estudia enfermería para matar, para acabar con algo que Dios ha creado. Le invito a reflexionar a aquellos que son pro aborto, a aquellos que creen que tienen el derecho de acabar con esa vida, a aquellos que están a favor del aborto sin límite de edad o de la asistolia. Le invito a reflexionar porque usted no tiene el derecho de quitarle la vida a nadie y usted estudió medicina en un principio, estoy segura, para salvaguardar la vida y no para acabar con ella. No deje que la codicia, no deje que la avaricia, que el amor al dinero se interponga en lo que usted inicialmente creyó. Mi invitación sería para que todos reflexionemos y miremos en un inicio qué es lo que se manifestó en nuestro corazón para tomar estas carreras de la salud.
Gracias, doctora. Quería que Carlos David nos diera un último consejo, ¿verdad? En esta parte legal, de pronto cómo ayudar a los médicos, a los profesionales de la salud, cómo ayudarles en esta parte legal un poquito, qué pueden hacer ellos, interponerse, decir no, yo no lo hago, pueden hacerlo, para que nos sintetices un poquito esa parte. Claro, yo creo desde el punto de vista médico, pues está la objeción de conciencia, o sea, creo que eso es algo, una garantía, un derecho fundamental. Y no solamente eso, sino yo creo que sí hay que hacer mucha difusión, hay que generar esta clase de debates, por ejemplo, entre el gremio médico. Es como, oiga, estudiaron esto para salvar vidas, los abogados pues estudiamos justamente también para salvar vidas, para defender inocentes. Es como la típica causa, digamos, como más grande que uno quiere hacer justicia, y es como, bueno, aquí tenemos algo muy latente. Y también para los jóvenes, que eso es algo que creo que tristemente la generación, digamos, de más jóvenes cada vez ve más estos temas con una perspectiva errónea. Y creo que es tener muy en cuenta esto, lo que hemos dicho en este programa, que es una vida humana, y creo que muchas veces hay que dar la lucha jurídica, hay que dar estos debates, digamos, del mundo jurídico y político, pero creo que es muy importante en ese círculo de amigos, en ese joven que está pensando, en esa familia, en lo que hacen los papás si llega su hija con una noticia pues de un embarazo no deseado. Es allí donde se debe luchar contra el aborto totalmente, y decir, oiga, esta no puede ser una opción, no puede ser una alternativa a quitar esa vida, sino más bien apoyar en todas las formas posibles pues a esa familia y a esa vida. Amén. Gracias, Carlos David, gracias por la invitación. Y queremos entonces dejar que la doctora María Inés nos va a hablar un poquito de la parte espiritual y la restauración, porque sabemos que hay muchas vidas allí que están pendientes de, tal vez por conocimiento o desconocimiento, que pasaron por este tiempo. ¿Qué nos dice entonces la parte de la palabra? Yo quería hacer primero una introducción. Dice, hablando del título, Dios hacedor de vida, para Dios el ser más hermoso que Él ha creado ha sido el hombre, el mismo ser humano. Y quiero recordar algunos textos bíblicos. Génesis 1, 26 y 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Génesis 2, 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. ¿Cierto? Entonces aquí por eso la vida Dios la dio, por eso la vida hay que respetarla, hay que valorarla, hay que apreciarla, hay que cuidarla y hay que nutrirla. El Salmo 127 también es otro texto bien importante, dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. O sea, los hijos son un regalo de Dios. Amén. Y esto es bien importante, por eso Dios no está de acuerdo con el aborto, porque el aborto es un asesinato. Y Éxodo 20, 13 dice, no matarás. Entonces, con toda esta introducción, aquí le hablaría a dos grupos de personas. Están las mujeres que no son creyentes, que han abortado, pero que están sufriendo el dolor, la depresión, la tristeza, la angustia, la culpa, el estrés, y que ha pasado ya mucho tiempo, porque incluso puede pasar mucho tiempo, 2 años, 3 años, 5 años, y tienen carga en su corazón. Sí. Está también el otro grupo, que es la mujer creyente, que ha abortado y que tiene aún una culpa mayor, porque conoce la palabra. Entonces mire que haciendo el estudio dice que es importantísimo reconocer delante de Dios el pecado cometido como tal. El aborto es un pecado. Entonces, ¿qué toca? Reconocerlo delante de Dios y confesarlo oralmente, decirle, Señor, he cometido un pecado, he abortado, he matado a este hijo, este regalo que tú me diste, yo me arrepiento profundamente. Esta parte es importante, y tanto para la mujer creyente. Y mire, dice aquí, el perdón de Dios es lo más importante. Amén. Es lo que trae paz. Entonces eso es lo que quiero darles a entender, que el arrepentimiento, la confesión de este pecado y recibir el perdón de parte de Dios es suficiente.
Ahora, de ahí viene la paz, viene la restauración, viene el gozo, viene la vida. Ahora, ¿qué viene? Dice que hay mujeres que dicen, sí, yo sé que Dios me perdonó, pero no me he podido perdonar. Entonces, A ella misma. A ella misma. Entonces, ahí dice que ahí hay un problema de fe. O sea, ella no le ha creído a Dios, ella no ha recibido el perdón de Dios, de pronto pensando que ella no es digna del perdón, pero si Dios lo da, ¿qué más? Es suficiente recibir ese perdón. Ahora, la otra parte importante de este proceso, hablando de restauración, es perdonar ella a la persona, a su novio, amigo, esposo o pareja que le hizo, o sea, le rechazó su hijo en ese momento de angustia, de dolor, de desesperación. En vez de ayudarla, la rechazó, la negó, la culpó. Unos padres que también pudieron haber rechazado en ese momento el bebé que venía, y motivo por el cual ella se llenó de angustia y tuvo que tomar una decisión de este tipo. Dice que también es necesario que ella perdone a estas personas que en el momento más grande de su angustia no le apoyaron, no le soportaron, no le dieron esa palabra de apoyo. Entonces aquí es esta parte de restaurar, pero lo más importante es buscar el perdón de Dios. Amén. Cuando nosotros recibimos el perdón de Dios, es más que suficiente para que nosotros adquiramos esa nueva vida, digamos, y poder tener la paz necesaria que viene de Dios. Sin más, sin culparse, sin atormentarse. Y dicen algunas veces, cuando haga una carta y escriba todo, cómo se ha sentido, cómo fue el proceso, cómo tomó la decisión, todo lo que sintió en ese tiempo, y entréguesela a Dios, confesando su situación emocional, que debió ser muy crítica para tomar esa decisión. Entonces, esto es una parte importante que pienso yo que es de la restauración que solamente Dios puede dar. Solo Dios nos da. Solo Dios la puede dar. Entonces, podemos ir al médico, al psicólogo, a cualquier cantidad de personas que nos ayuden, pero solamente es confesando el pecado, reconociéndolo como pecado y librándose de eso, y hacer las paces con Dios, como dice, hacer las paces con Dios y volver. Que Dios opere que libertad, sanidad, por eso es que tenemos un y liberación. Peniel, por eso necesitamos, si alguien está pasando por eso, le invitamos para que asista a nuestro Peniel, un cara a cara con Dios, donde allí uno se va a encontrar y le puede contar a Dios y puede sacar esto libremente. Exacto. Entonces, qué bueno para nosotros. ¿Qué otra parte nos tiene, para que podamos concluir y bendecir a todos nuestros hermanos y hermanas que nos están viendo allí? No, es esa parte clave. Es esa parte de la clave, porque muchísima gente, mire, y personas que nos pueden estar escuchando decir, mire, sí, yo hace 5 años, hace 10 años, pero es algo que yo no me he podido quitar. E incluso es ya cuando esta parte, incluso el aborto en sí mismo, como que se echa al olvido, aparecen los síntomas psicológicos de depresión, de tristeza, de ideas de suicidio, incluso intentos de suicidio. Quiere decir que la culpa es muy grande. La culpa es muy grande, entonces ya se maneja por los síntomas, entonces tiene que tomar medicamentos, ir al psicólogo, ir al psiquiatra. Entonces, ¿qué vemos? Una vida de calvario, una vida de dolor para esta persona. Pero mire, ¿cuál es la solución? Fácil, confesar, arrepentirse y decir, nunca más en mi vida, y acercarse a Dios. Esa es la solución, y eso es lo que va a traer paz mental y espiritual, una reconciliación con Dios. Gracias, doctora. Entonces, esto nos queda en esta noche, este tiempo precioso de Creciendo Juntos, todos los martes, 8 de la noche. Y antes de que mi esposita le va a pedir para que ella nos despida de su concepto en esta hora y nos hable un poquito de este cierre, dice la palabra de Dios: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, dice la palabra, para que vivas tú y tu descendencia. Dice Deuteronomio 29, 19 y 20, dice la palabra: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Entonces, mire que la palabra nos invita en esta hora que
te invito para que tomes la vida o la muerte, o la bendición o la maldición, y nos invita la palabra para que tomemos la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, este es un tiempo precioso donde Dios nos ha querido hablar, que hemos querido tocar este tema. Y va a pedir entonces para que mi esposa nos despida en esta hora y de también, pues, nos quieres dar tu participación, este tiempo precioso, antes de despedirnos. Amor. Quiero hacer un llamado muy especial a tanto joven que nos puede estar escuchando en este momento, que antes de tomar cualquier decisión, pensemos que no tenemos realmente derecho sobre la vida de otra persona, que Dios es el creador de la vida, que nosotros no podemos colocar nuestros sueños de pronto, nuestros proyectos de vida, académicos, económicos, tantas cosas por encima de la vida de ese ser. Dios nos ha dado a nosotras como mujeres el privilegio de poder procrear. Y no lo hacemos solas, necesitamos de un varón. Y a ti, varón, te digo, sé responsable, porque así como la mujer es la que queda embarazada, tú eres el que provocas ese embarazo. Y por lo tanto, ambos deben salir adelante. Antes de mirar, de solo contemplar la idea de un aborto, oye, eres responsable tanto tú como ella. Y tomados de la mano de Dios, sé que pueden sacar adelante no solo a ese bebé, sino un hogar, una familia que se está originando cuando hay ese vínculo entre hombre, mujer, hijos, que es el privilegio que Dios nos ha dado. Mis amados, el Señor les bendiga grandemente, les dé infinita sabiduría y nos ayude cada día a poder llegar con la palabra de Dios a sus hogares, con la palabra de Dios a esa situación que hoy puedes estar enfrentando. No sabemos cuáles sean las condiciones, tal vez muchas veces decimos la situación económica, la situación de salud, el que dirán, la aceptación de los padres, de la familia, pero ante todo la vida que ha sido dada por Dios. El Señor les bendiga grandemente y los esperamos el próximo martes. Dios les bendiga. Amén. Gracias, amor. Queríamos agradecerle a la doctora Marinés, a la doctora Andrea, la doctora Lili, Carlos David. Gracias por este tiempo, gracias por aceptar esta invitación. Les queremos bendecir entonces. No se desconecte de la iglesia, hermano, por favor. Queremos terminar este tiempo orando. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos esta hora. Bendecimos cada familia, cada hogar allí en casa. Todos nuestros hermanos que están allí en YouTube, en Facebook, amigos, personas que tal vez estaban pasando y también les llegó el link. Entonces, mire que no es casualidad, sino que Dios ha querido hablar a tu vida. Les queremos bendecir allí en casa. Y como nos decía la doctora Marinés, lo más importante es confesar, pedir perdón. Y Dios es un Dios perdonador, un Dios dador de vida. Por eso, en el nombre precioso de Cristo Jesús, les queremos bendecir en esta hora, pidiendo que la paz y la bendición de Dios fortalezca sus hogares, sus familias. Y en el nombre de Cristo Jesús los bendecimos, les amamos en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones para todos. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones a todos nuestros hermanos.